días, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, gracias por sumarse. Vamos a dar inicio al webinar sobre manufactura aditiva para la pandemia del COVID-19. Para que sepan, esto es el inicio de una serie de webinars que vamos a estar dando en este tiempo, así que esténse atentos para lo que vayamos lanzando. Y bueno, las preguntas, por favor, si se les van ocurriendo a lo largo del webinar, escríbanlas y para el final vamos a estar respondiendo algunas cosas. Así que bueno, empezamos. Bueno, para que sepan, les quiero contar quiénes somos nosotros, Mirai 3D. Mi nombre es Lucas May, me encargo de la parte tecnológica, el desarrollo tecnológico dentro de Mirai, soy ingeniero biomédico, y ahora el webinar en sí lo va a estar dando Agustina Thibó, quien es estudiante avanzada de ingeniería biomédica y trabaja en Mirai 3D, encargándose de la parte de Clinical Research and Development. Bueno, nosotros nos dedicamos ya hace más de 3 años a dar soluciones basadas en impresión 3D para medicina. Principalmente tenemos 2 líneas de productos, las cuales son los modelos de planificación quirúrgica, que son las réplicas exactas de la anatomía patológica de un paciente, con el cual un cirujano puede planificar de manera óptima lo que va a hacer dentro del quirófano. Y por otro lado, los simuladores para entrenamiento tanto de técnicas quirúrgicas como de técnicas endoscópicas. Para que sepan un poco cómo va a ser este webinar, vamos a empezar hablando sobre la parte médica del COVID y de sus modos de transmisión, a dar una breve introducción sobre manufactura aditiva, los tipos de manufactura aditiva que hay, que se están usando en este tema, luego sobre las respuestas que está dando la impresión 3D a esta pandemia, después una serie de recomendaciones. Estamos en un momento complicado donde hay pocos datos a veces certeros y muchas opiniones, tratar de llevarlo lo más posible a lo que se dice hoy que se puede hacer, lo que está recomendado, hablar un poco sobre la limpieza y desinfección, contarles después qué es lo que nosotros estuvimos haciendo, y al final darles unos recursos para que puedan seguir investigando. Así que bueno, los dejo con Agustina, que va a empezar a explicar. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien dijo Lucas recién, voy a hablar entonces un poco de lo que es el COVID-19 y sus características principales. Lo voy a hacer de manera breve, ya que hay bastante información últimamente, pero es importante que tengamos en cuenta ciertos conceptos para después entender bien lo que son las soluciones que se plantean desde la impresión 3D. Entonces, el COVID-19 forma parte de una familia de virus, que es el coronavirus. Es una enfermedad infecciosa y tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días. En general, los síntomas suelen ser leves y aparecer de manera gradual. De hecho, hay pacientes que por ahí son asintomáticos o se les presenta como una gripe o una gripe fuerte. Pero, por supuesto, estos síntomas pueden agravarse provocando dificultad para respirar. ¿Quiénes son ahora estas personas que tienen mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave? Son las personas mayores, los hipertensos, o personas con problemas cardíacos o diabéticos. ¿Cuáles son esas formas de contagio? Bueno, las formas de contagio son de manera indirecta o de manera directa, con el contacto con gotículas infectadas. Entonces, si hablamos de manera directa, es cuando la persona que tiene COVID-19 tose o estornuda directamente sobre la persona sana, es decir, que está depositando estas gotículas directamente en la persona sana. Si hablamos del mecanismo indirecto, la persona que tiene COVID, lo que va a suceder es que va a infectar superficies que luego van a ser, digamos, tocadas por las personas sanas. Y el virus puede ingresar por medio de los ojos, por la nariz o por la boca. En cuanto a lo que es manufactura aditiva, primero contar un poco los conceptos básicos. ¿Qué es la impresión 3D?
Bueno, es una forma de manufactura aditiva en la cual la pieza se va a generar capa a capa mediante la adición de nuevo material sobre una capa previamente realizada. Hay un montón de técnicas y hay un montón de materiales asociados a ellas. La primera de todas que yo les quiero contar va a ser lo que es FDM, que es modelado por deposición fundida, que es la que más se conoce, es decir, la mayoría de las personas que tienen una impresora 3D tiene impresoras con esta tecnología. En este caso, en esta tecnología lo que se utiliza es un material que es un filamento termoformable, que puede ser PLA, que es el más conocido, ABS, que es otro que se utiliza ahora mucho en este tiempo, y otros como PBA o nylon. Otra de las técnicas más utilizadas es el SLA, que utiliza un tanque de resina que va a ser solidificada, va a ser curada, de nuevo, capa a capa, con un láser UV, hasta formar el modelo tridimensional. Esto también se conoce como estereolitografía. Y la última que les quiero contar, importante digamos para entender las técnicas en este webinar, es lo que se llama el modelo de sinterizado selectivo por láser, o SLS, en el que es muy parecido al SLA con la diferencia de que el material es un polvo. Este polvo puede ser de cerámica, de yeso o de nylon. Entonces, ahora sí, entrando a lo que es lo principal de este webinar, que son las soluciones que se plantean desde el lado de la impresión 3D, voy a dividir esta parte en tres. La primera, que es todo lo que refiere a elementos de protección personal, el segundo grupo, que es ventilación mecánica, y todo lo tercero está referido a lo que es testeo para COVID-19. Bien, el primer elemento que quiero mostrarles son los protectores faciales, que me imagino que la mayoría debe haber visto en este último tiempo, y consta de dos partes. La primera, que es una parte impresa en 3D, que es la que vemos de color, y la segunda es lo que vemos transparente, que es un plástico, PET o acetato. Surgieron distintos modelos a lo largo del mundo, y la parte además de impresión 3D está hecho con la técnica de FDM. Pero quiero dejarles, digamos, algo en claro, digamos, cosas importantes a tener en cuenta, ya sea a la hora de fabricarlos o a la hora de adquirir estos protectores faciales. La primera es que tiene que estar cerrado en la parte superior, porque si la persona infectada, con la que estamos tratando, tose o estornuda hacia arriba, estas gotículas que hablamos antes, infectadas, van a ingresar digamos, por esa abertura y van a estar en contacto con nuestra cara. Lo segundo importante es adecuar la parte interna de lo que es la vincha para evitar molestias a la persona que lo utilice. La tercera es asegurar una longitud adecuada del acetato. La idea es que cubra la totalidad de la cara y que cubra el cuello, pero permitiendo la flexión del mismo. Como cuarta recomendación que damos es redondear las puntas del acetato, de nuevo, para evitar lastimar a la persona. Y la última es que ese acetato o PET tenga un mínimo de 0,25 milímetros de grosor para asegurar la efectividad, digamos, de la protección. El segundo elemento de protección que quiero mostrarles son las mascarillas que vemos. Estas mascarillas fueron diseñadas por una empresa chilena que se llama Cooper 3D. Es una empresa que se dedica a lo que es la fabricación de filamentos especiales. Esta mascarilla lo que se hace es imprimirla en FDM de manera plana y luego se le da la forma a esa estructura principal con calor, ya sea con agua caliente o, por ejemplo, con un secador de pelo. Una vez que tenemos, digamos, la forma principal, digamos, del módulo principal, se le agregan a su vez lo que son los filtros de tela, intercalados con un filtro también impreso con FDM. Luego también, digamos, esta empresa desarrolló lo que es un diseño monobloque para evitar todo esto de tener que formar la máscara.
Pero es muy importante en este caso destacarles algo, que es que no se puede utilizar cualquier filamento. La empresa Cooper 3D diseñó estas máscaras para que se hagan con un filamento especial, que es un filamento de grado médico. Se llama PLA activo. ¿Y qué tiene de particularidad este PLA activo? Lo que sucede es que tiene unas nanopartículas de cobre que lo que hace es eliminar a este virus. Entonces, es fundamental tener en cuenta esto, porque no lo puede hacer cualquier persona con cualquier filamento. Otra de las cosas a tener en cuenta es que este filamento especial está además fabricado bajo normas ISO que evalúan la citotoxicidad y la evaluación biológica referida a lo que son equipos médicos, y además está probado que no irrita la piel y tampoco genera una reacción intracutánea. Por último, y algo muy, muy importante para nosotros, es que fue probado no solo para bacterias, sino también para virus, virus general, digamos, como HIV, y también lo que más nos interesa a nosotros es que fue probada para cepas anteriores de coronavirus. Este digamos, filamento se comprobó que es efectivo al eliminar todo lo que son las cepas anteriores. Actualmente lo que se está haciendo es las pruebas para lo que es la nueva cepa del coronavirus, y si bien no están los resultados finales, se supone o se cree que por la similitud genética también va a ser efectivo. Lo bueno de estas máscaras es que son reutilizables, en cambio por ahí los barbijos no lo son. Bien. Otra de las soluciones que quiero mostrarles son estos accesorios para los barbijos. En las primeras dos vemos lo que son simplemente elementos para sostener la tela de los tapabocas caseros, que está muy bueno, ya que digamos ahora, al menos en Argentina, es obligatorio. Y lo que vemos en la tercera imagen es como una tirita, una bandita de plástico, que lo que hace es sostener el elástico de los barbijos, que lastima mucho las orejas para las personas que están usándolo constantemente. Todos estos elementos se hicieron con la tecnología de FDM. Bien, y lo último que quiero mostrarles de este primer grupo de elementos de protección son estos manos libres para aperturas de puertas. Hay un montón de diseños que se fueron dando, y el primero que surge es de la empresa Materialize, que es un dispositivo, el que vemos en el lado izquierdo de la pantalla, que es un dispositivo que está fijo en la puerta. Estas manos libres son ideales para evitar el contacto con las superficies que pueden llegar a estar infectadas. Luego surgieron otros diseños también fijos y otros que no son fijos, como por ejemplo el de la derecha, que está diseñado especialmente para lo que es el personal de salud, porque pueden colocar además la tarjeta de identificación que suelen siempre tener encima para entrar a áreas restringidas. Entonces tiene este espacio para la tarjeta y además tiene este gancho que es lo que me permite la apertura de puertas. Esto también se realizó con FDM en una primera instancia, pero también se realizó más tarde con SLA. Bien, y ahora sí, entrando a todo lo referido con ventilación mecánica, vemos acá lo que son las válvulas Venturi, que también se habló mucho en este último tiempo. Surgen en Italia, en donde la situación es bastante crítica. Y ¿para qué sirven las válvulas Venturi? Bien, primero que nada quiero decir que son válvulas, digamos, son conectores que se utilizan en los tubos de los respiradores. Y de nuevo, su función exacta es la mezcla, digamos, de aire y de oxígeno. Se busca mezclar estos fluidos. Es muy importante, y es lo que quiero destacar, el funcionamiento de esto, para que entendamos un poco. Este esquema de la derecha me explica un poco lo que es el efecto Venturi, que es el que siguen estas válvulas. Vemos a la izquierda del esquema, tenemos un tubo con un diámetro específico que va a pasar lo que vamos a llamar el fluido principal. Si vemos en la imagen real, va a ser, no sé si ven mi mouse, pero es la parte, digamos, más gruesa del tubo.
y por ese tubo principal va a pasar un fluido con una determinada presión y una determinada velocidad. Ahora bien, si nosotros reducimos este diámetro, esta sección transversal que tiene el tubo principal, lo que va a suceder es que el fluido que pase a través de él se va a acelerar y va a bajar su presión. Ahora, si nosotros logramos disminuir esa sección transversal lo suficiente para generar una presión negativa en esta parte, lo que va a pasar es que si tenemos conectado un tubo de manera lateral, el fluido que esté atravesándolo va a ser absorbido. Entonces, lo que va a suceder es que se va a mezclar este fluido que viene por la parte lateral con el fluido principal. ¿Bien? Entonces, habiendo dicho esto, es fundamental tener en cuenta que el diseño tiene que estar realizado con los diámetros adecuados, es decir, no puedo usar cualquier diseño porque no cumpliría su función. Es muy importante porque esto me va a definir la FiO2 que le voy a dar al paciente. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Si nosotros no tenemos bien controlado eso, digamos, la terapia que le queremos dar al paciente no va a ser efectiva. Bien, aclarar entonces también que estas válvulas en un principio fueron diseñadas y fabricadas con la tecnología de FDM, pero luego se fue mejorando y se pasó a lo que es la técnica de SLA y SLS. Bien, estas máscaras de snorkel que vemos fueron adaptadas en España y en Italia, de nuevo, donde la situación es más crítica, y lo que se diseñó para imprimir en 3D es lo que vemos en amarillo, este conector. ¿Cuál es la función de este conector y de esta máscara, digamos, en general? Bueno, es generar una presión positiva al paciente a la hora de expirar y proveerlo también de oxígeno en el momento de inspirar. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia, digamos, de poder tener esto? Estamos proveyendo, digamos, al paciente de tanto la presión positiva y del oxígeno, que lo que va a permitir es una ventilación adecuada. Entonces, si yo tengo esto, no necesito un respirador, un ventilador mecánico, y estoy dejando ese ventilador mecánico que quizás lo necesita una persona que esté en una situación más grave. ¿Sí? Entonces, evito la utilización que por ahí puede ser de ventiladores mecánicos, que puede ser sustituido con estas máscaras. Esto entonces no se puede utilizar para pacientes graves, sino que es para pacientes leves a intermedios. Estas máscaras fueron diseñadas las máscaras fueron diseñadas para buceo y fueron por una empresa que se llama Decathlon, hay otras también, pero lo que quiero destacar con esto es que tanto esa empresa con Isinova, que fue la que diseñó los conectores, aclaran de que no es un dispositivo médico, así que hay que tener muy en cuenta esto a la hora de usarla, porque puede, digamos, tener fallas o no. Siempre hay que tener controlado esto. Una de las desventajas que también podríamos ver es el precio, que quizá, digamos, es un poco elevado, digamos, en lo que es por ahí América Latina. Y otra cosa que cabe destacar es que por ahí muchos han escuchado últimamente que en Argentina al menos ha salido otra idea para utilizar estas máscaras, digamos, de una agrupación que se llama Otra Forma de Aplaudir, pero en este caso esas máscaras que diseñaron los argentinos o que pensaron los argentinos están hechas para el personal de salud. O sea, no se conectan oxígeno, sino que tienen un filtro EPA que conecta, digamos, al ambiente, al personal de salud. ¿Sí? Entonces es muy diferente el uso. En este caso, las que están de los italianos y de los españoles es para pacientes, y la de los argentinos es para el personal de salud. Otra de las soluciones que se plantearon es un conector para lo que son las máscaras PIP, que son las máscaras de presión expiratoria positiva. Estos conectores no se pueden utilizar solos, son los que vemos, es digamos, lo blanco esto que vemos, sino que se utilizan con
una máscara no invasiva, que es la transparente, que digamos, se utiliza en cualquier tipo de hospital o centro de salud. Luego, bueno, este conector que lo que tiene especial es que genera la presión positiva y tiene además la conexión con oxígeno, y luego tenemos una conexión con un filtro EPA, que digamos para obtener el aire ambiente. ¿Cuál es la función? Exactamente la misma que las máscaras de snorkel, ¿sí? Pero acá, en vez de usar la máscara de snorkel, utilizan elementos, digamos, que ya tienen, como la máscara no invasiva y el filtro EPA, más el conector que imprimimos. Estas máscaras fueron diseñadas por la empresa Materialise y fueron impresas y diseñadas para imprimirse con la tecnología de SLS, ¿sí? Esto ya consiguió la homologación, es decir, que cumple con las funciones que cumpliría una máscara convencional, y además tienen, digamos, el proceso regulatorio de lo que son dispositivos médicos bastante avanzado en Europa y Estados Unidos. Además, tienen paralelamente un ensayo clínico que están llevando a cabo para ver el impacto en lo que son pacientes con coronavirus. Y ahora sí, entrando a lo que es la última parte, lo que son todo lo referido a testeo con COVID-19, quiero mostrarles lo que son estos hisopos, que son hisopos nasofaringios, que fueron diseñados por la empresa Formlab. Fueron, como vemos en la imagen de la derecha, diseñados de distintas maneras para probar, digamos, cuál iba a ser la más efectiva. Estos fueron impresos con resina, con la técnica de SLA, y Formlab, es importante decirlo, ya consiguió la aprobación de FDA y de hospitales, y además están fabricados bajo normas ISO de gestión de calidad para todo lo que son dispositivos médicos, ¿sí? Más tarde, digamos, después de haber contado al mundo, digamos, formas de estos hisopos, tomaron la idea otras empresas y otros centros de salud, los cuales están trabajando sobre ello, están realizando testeos, y lo importante es que abrieron el archivo para las personas que lo quieran imprimir, siempre, digamos, que tengan un protocolo adecuado. Más tarde vamos a hablar un poco de eso. Y por último, la última solución que queremos contarles son estas probetas que son para colocar las muestras de testeo. Esto de nuevo surge ante una situación de crisis. En Francia hay un laboratorio que estaba con escaso stock de lo que son las probetas, entonces se comunica con Volumic, que es una empresa de impresoras 3D, para ver si podían diseñar y darle una solución a todo esto. Entonces, digamos, juntan las cabezas y empiezan a pensar y diseñar estas probetas, y sale lo que es el primer diseño. Estas probetas fueron validadas por este laboratorio que se llaman Servaliance, y además confirmaron de que cumple y podría reemplazar los métodos convencionales, digamos, de los kits de detección. Bueno, entrando entonces ahora sí un poco en las recomendaciones. Primero quiero destacar unas características importantes de las técnicas de impresión 3D, así después entendemos mejor por qué las recomendaciones que damos. Como bien se ven en las imágenes, lo que estamos viendo son la definición y la resolución de lo que son las distintas técnicas, tanto la de FDM, la de SLA y la de SLS. Es fácil darse cuenta que la de FDM tiene una altura de capa mucho mayor a lo que es SLS, y por sobre todo con la de SLA, que es la que tiene mayor definición. ¿Por qué es importante esto? Porque la técnica de FDM, especialmente en lo que son máquinas jovistas, no es buena para operar con todo lo que son fluidos. ¿Por qué? Porque la distancia entre capas, esto que les muestro acá, o sea, la altura entre capas, permite, digamos, que se puedan alojar gran cantidad de virus y bacterias, ¿sí? Entonces, no es la mejor técnica, no es la técnica adecuada la de FDM. ¿Bien? Otra de las cosas que es importante tener en cuenta, todas las técnicas tienen materiales que son de grado médico, entonces hay que ver cuándo es
necesario usarlo y cuando no hay necesidad. Hay elementos que no son necesarios la utilización. Ahora sí, entonces, recomendaciones. De nuevo, volví a dividir en los 3 grupos. En el primer grupo tenemos lo que son todo lo que es elementos de protección personal, son elementos mucho más simples, por lo que lo recomendamos para lo que es principiantes, conocedores y expertos. Estos archivos están, digamos, de manera libre, o sea que se pueden imprimir con la técnica de FDM, excepto lo que es las mascarillas que dijimos de Cooper 3D, que si bien se pueden imprimir en FDM, no se puede imprimir con cualquier filamento, sino que con un filamento que es LPL activo. Esto es fundamental. Bien, el segundo grupo ya es un grupo de cosas un poco más complejas, en las que no recomendamos la técnica de FDM, por lo que yo dije anteriormente de la altura de capas. En cambio, sí recomendamos lo que es SLA y SLS. Es decir, que dejamos todo lo que es la fabricación de estas soluciones para los que son personas que tienen un conocimiento mayor. Bien, entonces, destacar sobre todo esto que nos plantea la empresa EasyNova, de que el conector, digamos, y junto con la máscara no es un dispositivo médico, así que hay que prestarle atención y utilizar esa máscara solo en caso de emergencia. ¿Sí? Por último, el tercer grupo, que ya son elementos de complejidad alta, por lo que solo le dejamos la fabricación para expertos y para entidades que tienen los protocolos de limpieza adecuados. ¿Bien? La impresión solo recomendamos que sea SLA, y además la esterilización y el empaque lo tiene que hacer una empresa que tenga los protocolos adecuados y aprobados por una entidad regulatoria. Si bien yo conté anteriormente que lo que son las probetas fueron impresas en FDM, nosotros, de nuevo, no lo recomendamos, y si alguno está interesado en diseñar e imprimir esto, los invitamos a que reevalúen la utilización del FDM y por sobre todo hagan los testeos adecuados. Por último, ya entrando a lo que es la limpieza y la desinfección, algunas pautas básicas. La primera de todas, que es utilizar elementos de protección personal para realizar esta tarea, ya sea para, digamos, si son nuevos, no infectarlos, o sea, no contaminarlos, y si son elementos que ya fueron usados, para no contaminarnos a unos mismos si tienen partículas infectadas, partículas con COVID. Luego, realizar una primera limpieza con agua y jabón, porque además de la limpieza, lo que me va a dar es la eliminación de agentes infecciosos. El jabón no necesariamente, digamos, tiene que ser antibacterial, sino que cualquiera lo cumple. Tiene, digamos, la capacidad de romper con esta estructura lipídica del virus COVID, por lo que, digamos, es muy efectivo realizar una primera limpieza con agua y jabón. Por último, perdón, no por último, sino otra de las cosas a tener en cuenta es limpiar con alcohol etílico entre el 70 y el 80%. No se utiliza al 100% el alcohol porque no es tan efectivo como una mezcla entre agua y alcohol. Esto lo que me va a hacer es eliminar bacterias, virus lipofílicos e hidrofílicos. ¿Cómo es que tiene ese mecanismo? Bueno, lo que hace es desnaturalizar las proteínas que poseen estas bacterias. Por último, el autoclave, que es una de las principales métodos de esterilización, es recomendado solamente para lo que es por ahí resinas de SLA y polvos de SLS. En cambio, no se puede utilizar para lo que es LA, ABS, acetato, digamos, materiales que estén involucrados con FDM, porque, digamos, el autoclave levanta temperaturas y presiones que no soportan estos tipos de materiales. Si bien esta es la regla general, siempre se recomienda chequear esto antes de meter algo en autoclave.
bueno, ¿qué me va a hacer el autoclave? Eliminar no solo virus y bacterias, sino también esporas. Quiero avisarles que me está saltando un cartel de que faltan 5 minutos, se ve que configuramos mal el Zoom, así que por si se llega a cortar, usamos el mismo link y nos volvemos a conectar. Ya igualmente, ya llegando al final, contarle un poco cuál fue nuestra postura desde Mirai ante la pandemia, cuál fue nuestro plan de acción. El primero de todos, que es trabajar desde casa. Desde el primer momento se priorizó el trabajo remoto y se fomentaron, digamos, las buenas prácticas para la fabricación aditiva de la salud. Luego, el tema de cirugías complejas, continuamos con nuestra tarea principal, que es la fabricación de biomodelos para cirugías complejas. En este caso podemos ver una cirugía que se realizó hace muy poquito, una cirugía cardiotorácica en la Fundación Favaloro. Otra de las acciones que tuvimos fue fabricar las máscaras, digamos, los protectores faciales, en los cuales en conjunto con otras entidades hicimos la donación de 1000 máscaras a tanto instituciones privadas como públicas, porque nos parece importante que lleguen a todas las personas que lo necesiten. Y por último, lo que estamos realizando también son las cámaras de antiaerosol para lo que son las técnicas de intubación y extubación de pacientes con COVID-19. Algunas fuentes y recursos, todo lo que refiera a medicina, está bueno consultarlo desde la OMS, que van actualizando la información. Luego el Ministerio de Ciencia y Tecnología va publicando cosas sobre impresión 3D y demás cosas. Todo lo que refiere a impresión 3D, 3D MedNet y 3D Natives, siempre actualizan las últimas tecnologías y soluciones que se van planteando, y Formnext y Prusa, que son entidades referentes a impresión 3D, bueno, también lo mismo, no solo publican cosas de lo último en impresión 3D, sino que también muestran sobre los protocolos de limpieza, desinfección o higiene que puedan estar realizando en su producto. Así que muchas gracias.